Fabián, como siempre digo, es un honor que puedas estar con nosotros ante esta humilde audiencia llamada Sentimiento Llanero Entrevista, tú sabiendo que eres un ex agente de inteligencia de Colombia, eres un youtuber reconocido, manejas información fidedigna también. Y sobre todo, antes de comenzar con el preámbulo en sí, darte la bienvenida y agradecerte infinitamente por aceptar estar aquí en este espacio llamado Sentimiento Llanero ante esta comunidad, como decimos, los medios alternos de comunicación del pueblo. Bienvenido, Fabián. Alberto, nada, el honor es mío. Muchas gracias a ti por la invitación, a todo tu equipo, a tu comunidad. Muchísimas gracias. Para mí es un honor siempre que abren estos espacios para decir las cosas como son. Así es, Fabián. Ya comenzando con el preámbulo, Fabián, sabemos que tú también manejas información, igual siempre estás al pendiente de lo que sucede en el acontecer diario con el tema de la implementación del socialismo del siglo XXI en América Latina, siempre estás ahí acorde con la noticia. Dicho esto, cuéntanos ante toda la audiencia quién es Fabián Di Costa y qué representa para la lucha no solo de Venezuela ni de Colombia, sino en América Latina con estos tintes y estas ideologías izquierdas ultra radicales. Bueno, Alberto, pues Fabián es un exoficial de inteligencia, como tú lo has dicho. Trabajé más de 15 años en el ejército colombiano. Actualmente resido aquí en Países Bajos y el tema de la libertad es un tema que nos apasiona a todos, ¿no? ¿Verdad? El tema del solo hecho de saber que hay estas narcodictaduras, como ahorita sucede con el tema del régimen criminal de Nicolás Maduro y estos gobiernos socialistas que lo único que hacen es empobrecer todos los días, pues yo creo que es importante levantar la voz a pesar de la cantidad de críticas, haters, etcétera. Yo creo que lo más importante de todo es que la gente sea consciente que estos grupos o estos regímenes hay que hacerle presión de todos los ámbitos y en este caso, pues si tienen la oportunidad de hablarle a la gente, decir lo que está pasando, yo creo que es muy importante hacer conciencia que los buenos somos más y que para que el mal triunfe, solamente se necesita que los buenos nos quedemos callados. Así es, Fabián. Y como siempre digo, uno en un millón. Mientras nosotros levantemos nuestra voz, pues siempre va a haber esperanza de que algo bueno podemos hacer ante estas ideologías que han traído hambre y miseria y sobre todo mucha diáspora a nivel de todo el mundo. Conocedor de la realidad de lo que se vive en día a día, Fabián Di Costa, conocedor de la problemática como sí, y sobre todo en haber estado en los cuerpos castrenses de Colombia. ¿Cómo se interpreta que Gustavo Petro, y voy a hacer énfasis en eso sin caer en la lisura, cómo se interpreta que Gustavo Petro, a sabiendo de la evidencia del cartel de los soles, a sabiendo la evidencia de lo que representa esa organización criminal, de lo que representa Nicolás Maduro, cómo se evidencia la complicidad y sobre todo que él esté negado a creer o siquiera enviar un simple discurso y sigue con la narrativa de que el cartel de los soles no existe, que la migración o que la inmigración de los venezolanos es a causa del cambio climático. ¿Cómo se interpreta ese accionar del inefable Gustavo Petro? Tú, que eres colombiano, Fabián. Alberto, es una pregunta un poco compleja de responder porque son muchos matices, pero tenemos que recordar algo y es el tema del Foro de Sao Paulo, ¿verdad? De estas alianzas políticas que se tenía en su momento, en donde se quería que la izquierda, el socialismo, avanzara en nuestro continente para quitar, digamos, injerencia de los Estados Unidos y poder invitar al continente potencias como es el caso de Rusia, China, Irán, etcétera, porque la base de estos pensamientos, lastimosamente, son marxistas, leninistas, que es lo que ha pasado en Cuba. Entonces, el tema de Gustavo Petro, hay que entender que el hombre se aprovecha de la circunstancia para poder generar ahora en Colombia, que no ha logrado absolutamente nada, lograr cierto adeptos que hay población colombiana que no quieren a los Estados Unidos, son anti-norteamericanos, para decirlo así, y trata de mover esas masas desde el centro, ante su obviamente evidente impopularidad que está en Colombia. Ahora,
El tema del cártel de los soles para todos está claro y hace poco escuchábamos la gran noticia de lo que decía el Pollo Carvajal directamente en una corte federal de los Estados Unidos en donde vincula al cártel de los soles, en este caso al régimen criminal de Nicolás Maduro, que ha financiado campañas de izquierda, pero específicamente, especialmente haciendo énfasis en el tema de la campaña de Gustavo Petro. Esto lo ha dejado mal parado, pero también sabemos que tanto Diosdado Cabello como Padrino, como Maduro, le tienen secretos muy bien guardados a este guerrillero colombiano. Entonces es como un toma y dame, ¿no? Yo te apoyo, pero en el momento que yo necesite de tu ayuda ideológicamente, pues también puedo mover esa parte de la población colombiana que hay que reconocerlo, que siguen apoyando increíblemente a este criminal. Sí, es todo lo contrario, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum. O sea, a margen de que tengan la misma ideología, yo creo que lo de Gustavo Petro está prácticamente inmolándose. No sé si estés de acuerdo en ese concepto con lo que yo estoy planteando. Es impresentable, Alberto, y es impresentable porque todos sabemos que el país en donde más se ha recibido migración venezolana es Colombia. Yo creo que no existe un solo colombiano, Alberto, que no hemos tenido, que no nos hayamos topado con un ciudadano venezolano en una situación de migración, en una situación de necesidad de querer iniciar una nueva vida, y ese es el caso de los colombianos. Ahora, que Gustavo Petro no lo quiera reconocer, obviamente, en este caso, el futuro, la historia nos va a dar la razón de qué es lo que tanto la narcodictadura sabe de él y viceversa. Pero lo más impresentable de todo es saber que en este momento Colombia quedó totalmente desertificada con el tema de la lucha de droga, pierde todo el apoyo militar, económico de los Estados Unidos y simplemente porque este hombre no quiere reconocer un cártel que existe, una problemática que existe en Colombia, porque hay que también agregar algo, si me lo permites, y es que obviamente todos sabemos, y lo digo como exoficial de inteligencia, Venezuela no es productor, el productor es Colombia, pero lastimosamente el cártel de los soles ha utilizado su estructura de gobierno, su estructura como tal de todas estas organizaciones para ayudar a que esta droga que se produce en Colombia pues salga por los puertos oficiales, en este caso del chavismo, porque sabemos que también es una economía fuerte para el dictador, y eso es impresentable que el presidente de Colombia ahora, en vez de apoyar esta causa, pues simplemente arremeta con lo que todos sabemos y es la vinculación directa del cártel de los soles con el tema de las actividades al margen de la ley. Totalmente, estamos de acuerdo en ese punto. Por cierto, la audiencia se están saludando abajo, te felicitan y te agradecen esa lucha. Antes de darle el paso a Mario de Nigris, un activista venezolano que estuvo en huelga de hambre en las afueras de la Corte Penal Internacional, quiero hacerte esta pregunta. Yo, como digo, me voy a hacer responsable de mis opiniones, pero quiero hacerte esta pregunta en sí. Hablamos de silencio y las personas dirán, pero el silencio, ¿cómo se interpreta? Es sencillo. Vimos a los Estados Unidos dar la más alta denominación a un líder narcoterrorista a nivel mundial como Nicolás Maduro, 50 millones de dólares. Vimos que se declaró en la toma de posesión en el mismo día al Tren de Aragua, organización criminal, al cartel de los soles, si no me equivoco, el 20 de agosto, por ahí, en esos Sí, días, correcto. se declaró organización terrorista transnacional. Hemos visto que la inteligencia colombiana ha recibido documentos sobre la existencia del cartel de los soles. Y lo más, ya como dice, a favor. Vimos el premio Nobel para María Corina Machado. Saludos, diputado Richard Blanco, que Dios me lo guarde. Entonces, estamos dando conceptos, tanto de un lado bueno como un lado no bueno. Ahora, cuando yo hablo de silencio, ¿cómo se interpreta el silencio o del presidente Nayib Bukele de El Salvador? Porque él ni siquiera, El Salvador, a sabiendas de que tiene banderas de combatir la inseguridad o la criminalidad, ni siquiera han declarado el cartel de los soles organización terrorista, ni siquiera ha felicitado al presidente Bukele.
salvo que lo haya hecho en privado, público, a María Corina por el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué de un momento a otro el presidente Bukele decide estar en silencio? ¿Cómo lo interpreta Fabián Di Costa? Mira, Alberto, me vas a meter en una situación bien complicada porque amo el pueblo salvadoreño. Tuve la oportunidad de ser invitado por el presidente Nayib Bukele a su toma de posesión. En la segunda toma de posesión estuvimos invitados a San Salvador. Conozco solamente un poquito la situación del Salvador. Estuvimos allá recorriendo el país. Y lo que sí te puedo decir es que el presidente Nayib Bukele obviamente ama la libertad, obviamente detesta la dictadura. Y lo que te puedo decir sin confirmar cosas del alto gobierno, porque no he tenido la oportunidad estos días de hacerme esa pregunta que me parece muy interesante, no tengo la respuesta directa, pero sí te puedo decir, Alberto, que la postura de Nayib Bukele no se nos puede olvidar que fue uno de los primeros gobiernos de romper cualquier vínculo con la dictadura venezolana. Hace muchos años, El Salvador no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, con el régimen, y también es importante decir que El Salvador fue uno de los primeros países en decir que Maduro debe estar hace mucho rato por fuera para que Venezuela sea un país que crezca. También no se nos puede olvidar que la relación con María Corina Machado en algún momento se hablaron, no sabemos si internamente se felicitaron, pero lo que sí yo puedo decir es que El Salvador ha sido un ejemplo para muchos países en este momento y más el presidente Nayib Bukele. Y también no se nos puede olvidar que en este momento El Salvador está viviendo una situación compleja, para decirlo así, porque después de acabar la inseguridad, se le han empezado a levantar muchas organizaciones al presidente Nayib Bukele que lo quieren llevar ante la Corte Penal Internacional por todo el tema del secot de estas megacárceles. Así que yo también espero que en las próximas semanas, que cuando Venezuela sea libre, tengamos un aliado estratégico de El Salvador que sabemos que podemos contar, en este caso, con el presidente Nayib Bukele. Pregunta ping-pong, corta. ¿Qué piensa Fabián Di Costa sobre la reelección indefinida, justamente planteada en el gobierno salvadoreño? Pensaría más bien que si el pueblo lo acepta y efectivamente son elecciones transparentes, el pueblo es libre de elegir cuántas veces quieren más a un Nayib Bukele en El Salvador. Correcto. Quiero darle el pase a Mario Benigris. Él nos comenta que también tu persona estuvieron apoyándolos en Países Bajos, agradeciéndole la lucha por levantar la voz por más de 30 millones de venezolanos junto a Laura García y a John Cáceres. Y como lo planteaban, declararse en huelga de hambre no es una simple actividad política o proselitista, es un acto de heroísmo, que no cualquiera lo hace. Dicho esto, Mario Benigris, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Fabián, Dios te bendiga. Quería darte las gracias por Hola Mario. ese gran apoyo incondicional que nos diste y que nos sigues dando, porque el capítulo de la CPI no está cerrado todavía. No se confíen y quiero contestarte sentimiento. A veces el silencio te hace más fuerte para regresar con fuerza. Y uno de los grandes aliados que ha tenido Venezuela ha sido Nayib Bukele. Eso no significa que ahorita que esté guardando silencio es que está callado, no. Cuando hay silencio es porque se está trabajando con más fuerza. Y nosotros, John Cáceres, Laura García y mi persona, tenemos sorpresas para el pueblo de Venezuela. Lo que hay que tener un poquito de paciencia para hacer las cosas bien, porque es que no nos doblegamos ante la CPI, sino que hay que tener algunas cosas en claro para no cometer ningún error que la Corte se pueda aprovechar para acabar con todo de un solo plumazo. Entonces hay que guardar algunas cosas en silencio. Yo sé que Fabián está ansioso también y el pueblo de Venezuela por respuestas de lo que ocurrió en esa reunión y de lo que estamos aguardando hasta la semana que viene. Ya el martes tendríamos nosotros una respuesta para todos los ciudadanos venezolanos, en el cual, Fabián, te vamos a invitar para esa rueda de prensa donde nosotros vamos a comentar todo, donde vamos a hablar claramente al país qué es lo que está ocurriendo y por qué hay tanto sinvergüenza apoyando a la Corte Penal Internacional que se callan la boca
que son una falsa oposición como la que tenemos. Pero el silencio a veces es preparación para lograr las cosas. Yo estoy seguro que nuestro país, Venezuela, va a estar muy pronto libre. Pero quería comentarte algo, Fabián, que está ocurriendo muy delicado. En estos días se comunicó un gran hermano mío con que yo estaba en Colombia y me pasó toda la información. A él lo secuestraron de Bogotá. Sí, Lo pasaron a Cúcuta, a él lo durmieron. Lo pasaron a Cúcuta y se lo llevaron a Venezuela, que es el activista Michel Colmenares de Ureña. Él se me comunicó conmigo y me pasó la información de que me andaban buscando. Yo hice la denuncia en mi Instagram con la foto del sicario que me está buscando en Colombia. Eso es algo grave que hay que denunciarlo. Yo hice la denuncia y luego, como a las 3 semanas, ocurre este hecho contra esos jóvenes de voluntad dirigentes que les cayeron a tiro en Bogotá. qué Anoche triste. sale Diosdado Cabello amenazándonos, haciendo ver que María Corina estaría tras los atentados que vienen contra dirigentes de Colombia, contra los dirigentes de España, contra los dirigentes de Panamá. Lo dijo anoche en su programa. Y aprovechando aquí esta ventana, porque a nosotros nos pasaron una lista de Europa donde está Wender Enrique, está Massinger, que el apodo es Massinger, que se llama Wilmer Hill, el diputado, es diputado de 20 Venezuela, Juan Pablo García, que estuviéramos en esa lista y mi persona Mario de Nigri para atentar contra nosotros. ¿Tú no tienes miedo, Fabián, de que también estés en esa lista y posiblemente hayan dado la orden de ejecutarnos a todos? Yo por lo menos no tengo miedo. Yo creo que son patadas de ahogado, aunque no hay que confiarse por lo que viene ocurriendo en Colombia. Creo que en Colombia les es más fácil, Chile, en Latinoamérica les es más fácil al régimen operar, así como hicieron con el teniente en Chile. Pero creo que en Europa como que les es más difícil operar. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Fabián? Dios te bendiga. Hola Mario, pues me alegra muchísimo saludarte por estos espacios, de verdad. Incansable con la lucha de Venezuela y bueno, lo conocí aquí en Países Bajos, un gran guerrero, un saludo grande para ti, para toda tu familia. Mario, lo que dices es muy complicado, es muy serio. Lo hemos querido denunciar en el canal, principalmente en YouTube, de toda la locura que pasa con todos aquellos, sin importar la nacionalidad que hablen, lo que es en contra del régimen criminal de Maduro. Y estas denuncias también han llegado aquí a Países Bajos. Yo te tengo una noticia no muy alentadora. Yo tengo varias denuncias que me ha tocado hacer, incluso aquí en Países Bajos, de personas que dicen estar aquí, dicen saber las ubicaciones no solamente mías, sino de mi equipo. Y esto pues abre un gran interrogante que hasta dónde tienen los tentáculos el cártel de los soles, Granco, todos estos criminales que se mueven, muchos libremente por varios países y no pasa nada. Y lastimosamente cuando tú llevas esas informaciones ante la fiscalía de diferentes países, no te dan mucha atención. Y no te dan atención, como en estos días me respondía un periodista, que no quiero dar el nombre porque es muy complicado comprometer a personas, pero me decía, Fabián, pues esos son gases del oficio. Y yo no estoy de acuerdo, porque gases del oficio no significa que tú por decir las cosas te tengan que estar amenazando a ti, a tu familia, o no te puedes mover libremente, incluso aquí en Europa. Es muy complicado, Mario. Así que yo, la verdad, lo que sí espero es que, digamos, sigamos unidos, que cualquiera que quiera utilizar mis plataformas o estas plataformas que amablemente nos abren estos espacios, hay que decir para que la gente tome conciencia de que ellos también en sus casas deben cuidarse, a quién comparten información, qué tienen en sus teléfonos, porque yo siempre lo he dicho, el régimen en este momento está como esa fiera herida que por cualquier lado va a querer tratar de coger al que dé papaya. Eso, estamos con una organización criminal y de los criminales no se puede esperar absolutamente nada bueno, Mario. Fabián, Dios estamos, te bendiga, que San Miguel Arcángel te proteja a ti y a tu familia. Y gracias por ese gran trabajo que hace por todos los latinos. Y Dios te va a proteger, no te va a pasar nada, te lo garantizo. Amén, amén. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. así es Mario. De hecho, una persona muy cercana, del cual yo le tengo mucha confianza, es la tercera o la cuarta vez que lo denuncio. Yo he recibido amenazas de la DGCI, allegados a la DGCI. Tengo ciertas sospechas de algunas personas, supuestamente hermanos que están en las redes, y estoy elaborando un informe con nombres que de pasarme algo,
Yo tengo una lista de, de periodistas, o en este caso muy cercanos, a las cuales, y espero o lo comprometo a Fabián, de que antes de que me pase algo, yo le paso la información y ya solamente eso va a ser vertida cuando yo ya no esté en este mundo. Creo yo que el tener miedo en estos momentos es nulo. El miedo, estamos a puertas de derribar el socialismo del siglo XXI en América Latina. Dicho esto, Fabián, te están saludando abajo, te dicen, Fabián, que los saludes o que los leas abajo. Y no sin antes, hemos visto el despliegue sin igual en la historia, en la historia en contra de los organismos o de las organizaciones al margen de la ley o criminales. Si hemos visto el despliegue del Comando Sur, si hemos visto las decisiones que incluso o las directrices que las dan en vivo el propio presidente de los Estados Unidos, qué tan cerca o qué tan lejos estamos los venezolanos, y me incluyo más, nos incluimos, Fabián, parte de la comunidad internacional como venezolanos también, cómo se interpreta o en qué tiempo estamos nosotros de conseguir esa tan ansiada libertad y de una vez por todas, ante todos estos hechos de sucesiones, para por fin salir de estas narcodictaduras, y sobre todo la de Venezuela y la de Colombia, inefable. Fabián. Wow, sentimiento, y Mario. Es una pregunta muy complicada porque yo siempre he dicho que tenemos que hablar, nunca poner un tema de sensacionalismo o un tema de decir cosas que luego no van a suceder o quitar la esperanza a algo que todos queremos. Entonces, lo que te voy a decir es pegado a la información actual, que ustedes también la conocen perfectamente. Y sobre eso te quiero decir que si todos observamos los mapas del Comando Sur, qué estaba sucediendo hace 4 semanas y cómo está el despliegue ahora, cualquier persona, independientemente como quiera ver las cosas, dice, aquí hay un crecimiento, hay un aumento en activos estratégicos militares para hacer algo. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿cuándo va a suceder? Porque sabemos, y yo he sido uno de los impulsores sin generar, como se dice, falsas expectativas. Y yo siempre lo dije, incluso se lo pregunté a María Corina Machado en una entrevista que tuvimos con ella, que esa insurrección interna del pueblo venezolano, el pueblo venezolano, que ha sido un pueblo con tanta resiliencia, con tanta fe, que nos ha enseñado a todos, a toda América, de cómo hacer las cosas, a pesar de todos estos años que la dictadura ha estado, sabemos que se tiene que dar en algún momento, que Estados Unidos lo que va a hacer es un empujón militar para lograr que dentro de Venezuela se prenda más esa llama y que sucede lo inimaginable y lo impensable. Porque de lo contrario, yo como exoficial de inteligencia no veo jamás una invasión masiva de los Estados Unidos a territorio venezolano, porque no es viable. Y no es viable porque si vemos la última intervención militar a gran escala de los Estados Unidos que sucedió en Panamá, en la región me refiero, se tuvo que tener una cantidad de activos como era proporcional el país. Venezuela es 17 veces más grande que Panamá, es decir, que necesitaríamos aproximadamente más de 150,000 efectivos para que suceda eso. Eso no significa que los Estados Unidos no vaya a hacer algo, lo está haciendo. Lo que significa es que los Estados Unidos saben que tienen todos los medios tecnológicos, háblese de misiles, háblese de los Reaper, los drones no tripulados, de toda esta tecnología de quinta generación que pueden hacernos el milagro. En este momento que estamos nosotros hablando, sabemos que el presidente Donald Trump en media hora saldrá a dar declaraciones muy importantes de lo que va a hacer con el tema de los cárteles en la región. Se espera que hoy 3 p.m. hora de Washington, Trump diga algo importante. Pero en este momento que nosotros también estamos hablando, se confirman que hay 2 bombarderos que han sobrevolado muy cerca a los famosos B-1 a 80 kilómetros de la costa venezolana. Y ustedes preguntarán,
Bueno, muy bien todo este movimiento, pero ¿eso qué nos va a llevar? Resulta que hay una estrategia que es activar los sistemas de defensa que tenga Venezuela. Y la única forma de saber qué tipo de defensas tienen después de que Maduro anunciaba que tenía supuestamente no sé cuántos misiles antiaéreos rusos listos para defender, los Estados Unidos necesitan hacer un mapeo con estos aviones plataforma para poder detectar en qué lugar pudiesen estar, porque queramos o no queramos reconocerlo, la dictadura está preparada en parte. Porque para eso han tenido los rusos, los iraníes, los chinos. Lo que no sabemos, y no te lo puedo yo confirmar en este momento, y perdón que me alargue tanto en la respuesta, ni ningún especialista será el momento, el día de la hora H, a ver si esos elementos que tiene Maduro en Venezuela funcionan o no funcionan, o qué tan actualizados están. Eso va a ser, es el momento que se tenga que saber. Así que decirles una fecha, una hora, un día es imposible. Pero lo que sí sabemos es que esto le cuesta más de 50 millones de dólares a la administración Trump, y Trump sabe que políticamente, jurídicamente, socialmente no se pueden regresar a las costas norteamericanas sin haberse llevado un pez gordo, en este caso el cártel de los soles. Y muchos dicen, pero Fabián, el cártel de los soles, dentro de nuestro hemisferio hay otras organizaciones narcoterroristas, los cárteles mexicanos, inclusive las FARC-EP. ¿Qué es la vaina con el cártel de los soles? Es claro, el cártel de los soles es ese conejillo de indias que los Estados Unidos está utilizando porque es el cártel más representativo en la región, por lo que representa que es un gobierno totalitario, narcoterrorista, que puso al servicio todas sus fuerzas armadas. Por eso es el tema del cártel de los soles. Y además de eso, como lo dijo el secretario Marco Rubio, es con la única nación la cual no se pueden hacer acuerdos para poder combatir la droga. En México lo puedes hacer, en Colombia, entre comillas, lo puedes hacer, pero en Venezuela no, porque Venezuela es el mismo narcoestado. Así que tenemos que esperar, pero están sucediendo cosas muy interesantes de analizar, y que yo le digo a la gente, miren todo el contexto de la noticia y ustedes podrán analizar que algo va a suceder. Claro que algo tiene que suceder. Exactamente, Fabián. Nos quedan poco más de 10 minutos. Mario, ¿algo que tengas que acotar al invitado o te damos las gracias por estar aquí? Breve, lo más breve. Mira, eso que está diciendo Fabián es muy importante y ha sido muy claro y contundente. Tiene que empezar de adentro hacia afuera. ¿Y qué va a pasar? Sí, va a pasar, pero hay que tener paciencia y hay que tener organización. Claro que va a pasar. ¿Por qué ustedes creen que nosotros fuimos a la Corte Penal Internacional, aparte de exigir justicia, a que se decretara que Nicolás Maduro es un genocida, para que las cosas fueran más fáciles para una intervención humanitaria en Venezuela? Por eso fuimos a la Corte y por eso nos mantenemos ahí en la Corte luchando todavía, a pesar de las cosas en contra. Pero esto requiere también de los hermanos venezolanos de adentro, y han presionado, los Estados Unidos han presionado fuertemente junto con otras alianzas, y es un cerco que le tienen al gobierno y los tienen desesperados y los tienen agotados. Y esto es una guerra como de inteligencia, donde los están agotando, donde están haciéndolo que cometan errores y tras errores y tras errores. Hoy vemos que se llevaron preso a un luchador del Estado Táchira como el doctor Luis Álvaro Farías. Entonces ellos siguen cometiendo errores y errores y errores hasta que lleguen y se reviente el cántaro. Eso es lo que va a pasar en Venezuela. Así es, Mario. Nuevamente darte las Bueno, gracias. Dios te bendiga, Fabián, de verdad, gracias. Nos conversamos por el privado porque necesitamos conversar contigo para la posible rueda de prensa que vamos a hacer con el tema de la Corte Penal Internacional, ya que usted fue el que inició con nosotros desde ahí de Países Bajos. Y bueno, pido protecciones para ti, de verdad, para tu familia, de San Miguel Arcángel y de Dios Todopoderoso, que es lo más grande. Siempre el bien triunfa sobre el mal y hay que tener mucha fe en Venezuela. Los quiero mucho. Gracias, sentimiento también por estas tribunas, y para mí es un placer siempre ayudarte. Gracias, Mario. Un abrazo. Dios te bendiga. Fabián, ¿se acabó la negociación para Nicolás Maduro? 100%. Y ha quedado expuesto con los acuerdos fallidos de Qatar,
ha quedado totalmente expuesto el régimen, que Estados Unidos no quiere una negociación a medias, quiere, es como se dice, la torta completa. Así es. ¿Qué significó? ¿Qué significó para aquellos amantes que buscamos la libertad, para aquellos que buscamos que se reconozcan los derechos y sobre todo que se instaure es la nueva democracia, no solo en Venezuela, sino en América Latina, porque va a ser el ejemplo de cómo las personas resilientes en pos y en el liderazgo de una mujer supieron salir de la adversidad. Entonces, ¿qué significó el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, para aquellos que buscamos la libertad? Nos incluimos, Fabián. Fue algo histórico, Alberto, fue algo que muchos lo esperábamos, pero muchos llegamos a imaginar que de pronto el premio iba a ser para el presidente Donald Trump. Y el triunfo ha sido aplastante para todos los que amamos la libertad y es un premio que no solamente representa esa resiliencia, esa esperanza, sino esa lucha de todo un pueblo que nos está demostrando, porque Venezuela en este momento nos está demostrando muchas cosas, entre ellas no tomar decisiones tan terribles como elegir a estos gobiernos nefastos que luego se amañan en el poder y no hacen absolutamente nada. Nos ha demostrado ese fervor de un pueblo por defender unas elecciones. Y lo más lindo de todo es como ver estas más de 8 millones de personas que están en el exilio todos los días haciendo eco, haciendo fuerza de que van a ser libres. Así que es un premio que nos pone a pensar de que aquí en adelante ya no es una líder de la oposición, ya no es la vicepresidenta en el momento que el presidente del mundo se juramente. Estamos hablando de una premio Nobel que donde llegue a cualquier lugar se le abrirán los espacios y ahora cada palabra que diga, cada oración que mencione tiene que retumbar con un tambor a quien le guste y a quien no le guste, porque es la premio Nobel de Paz, que hay que aclarar a la gente que no es que solamente un grupo de expertos en Oslo, en Noruega, toma la decisión. Es una situación de muchos componentes y más ahora que el presidente Donald Trump es un gran aliado de María Corina Machado. Y bueno, y tenemos a Marco Rubio, que también sabemos que ha sido prácticamente un ángel, para decirlo, defendiendo todos estos nefastos negociadores como era Richard Grenell, que quería empezar a colocar situaciones extrañas en lo que es Trump y Maduro. Así que es un premio que lo único que hace es resumir esta lucha, esta resiliencia y lo más lindo, hacia dónde va, en este caso, Venezuela. Totalmente. Tendencia momentánea o un trabajo arduo durante más de 20 años. Me refiero a María Corina Machado. Opinión de Fabián Di Costa. No, yo de María Corina Machado siempre lo he dicho en palabras que no me vayan a malinterpretar. Yo estoy enamorado de María Corina Machado por su trabajo, por su entrega, de saber cómo una mujer que literalmente tenía todo en contra, venció unas primarias. Y por cierto, ayer se completaban 2 años de esa celebración de las primarias. La inhabilitan a una primera candidata, luego pone a Edmundo González Urrutia, que el régimen literalmente lo desmerita y fue la persona que le dio esa estocada al triunfo. Yo pensaría, en mi humilde opinión, que ha hecho todo, las mejores estrategias para lo que estamos logrando. Porque de lo contrario, si Estados Unidos y la administración de Donald Trump no viera a alguien confiable, en este caso en la oposición en Venezuela, no se estuviese colocando todas estas situaciones. Recordemos lo que pasó anteriormente y Trump lo dijo. Yo no seguía apoyando a ese candidato, que no lo quiero nombrar en su momento, porque no me daba esa confianza definitiva. Hoy con María Corina Machado sabemos que hay una gran mujer en Venezuela. Son palabras del mismo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué le espera a Gustavo Petro, a Luis Ignacio Lula da Silva? ¿Qué le espera a Claudia Sheinbaum? ¿Por qué hago mención de ellos tres? Porque son aliados directos del narcodictador y son personas que están en el poder. ¿Qué le espera a esos tres líderes defensores del delito, defensores del genocidio y sobre todo defensores
de un narcodictador por quien pesan más 50 millones de dólares. Esperemos que se eleven a 100. Entonces, ¿qué le espera al socialismo del siglo XXI con esos tres líderes que te mencioné, con la caída de Nicolás Maduro de Venezuela? Tienen que desaparecer. Y lo digo eh, en sentido coloquial, ¿no? Porque sabemos que el socialismo ya no tiene futuro en Latinoamérica. Está claro. Es una demostración clara lo que está pasando. Cada vez más países cambian de pensamiento. Miren lo que sucedió en el tema de Bolivia, lo que pasó en Argentina, lo que ha pasado en muchos países. Sabemos que Colombia regresa por lo menos a la centro derecha o a la derecha ahorita en mayo que existan elecciones. Cada país tiene obviamente su problemática, pero yo pensaría que cuando la dictadura caiga, se van a conocer muchos entramados, no solamente criminales, sino de corrupción, que esto pudiese llevar a los Estados Unidos a empezar investigaciones de este tipo de alianzas, como lo decía en su momento, lo dijo el Pollo Carvajal en la Corte Federal de los Estados Unidos, que esa agua sucia los terminará salpicando y sabemos cómo Estados Unidos al final actúa en contra de estos gobernantes que en algún momento se alinean a quienes se consideran enemigos de los Estados Unidos. Unas dos últimas preguntas, lo más corto posible. Eh, ¿Qué tendría que pasar con todos esos lugares de la tortura que tiene esta narcodictadura? ¿Y qué le diría Fabián Di Costa a todos los presos políticos y cientos y miles de presos políticos que están secuestrados por este narcocriminal nefasto Nicolás Maduro? El tema de estos lugares de tortura, el COVID, el rodeo, yo creería que en algún momento se tiene que preservar para que las futuras generaciones se den cuenta que eso nunca debe suceder, como el caso de Auschwitz en Polonia. Desaparecerlos, es decir, el cierre total, obviamente. Y al tema de nuestros amigos presos políticos, que muchos de ellos ya estando en libertad o sus familias han tenido comunicación con nosotros, yo siempre he dicho que lo peor que le puede pasar a un preso político es que, o a un secuestrado por el régimen, es que sea olvidado. Y les digo a ellos que esta lucha de la libertad también es por ustedes, por cada uno de ustedes que merece estar en libertad, opinando, pensando lo que quieran y que muy pronto nos estaremos abrazando en cualquier lugar del mundo. Última pregunta. ¿Qué le diría Fabián Di Costa al presidente electo o presidente próximamente en funciones, Edmundo González Urrutia, y a nuestra premio Nobel del mundo, nuestra gran líder dama de hierro, Margaret Thatcher, le dicen por ahí algunos, María Corina Machado Parista? ¿Qué opinión le merece Fabián Di Costa para esos dos grandes líderes, presidente electo y premio Nobel de la Paz? Nada más y nada menos honor, no solo para Venezuela, sino para todos nosotros, amantes de la libertad. Bueno, para mí es un honor primero que me hagas esta pregunta, Alberto, porque obviamente son pesos pesados de la libertad. Al presidente Edmundo González Urrutia, de verdad, mi respeto, la tenacidad tan berraca, como yo siempre lo he dicho, es como un abuelito que uno mira, que tiene ese conocimiento, tiene esa estructura diplomática, que yo sé que va a hacer cosas muy interesantes por el tema de Venezuela. Y a María Corina Machado simplemente mi admiración total, mi respeto, todo mi apoyo. Siempre he ofrecido todos humildemente nuestros micrófonos y lo que se puede percibir en la gente es que María Corina Machado cambió la historia en lo que antes era imposible o lo que le llamaban imposible, ahora empezar a ver, a vislumbrar todos estos grandes milagros que están sucediendo. Esperemos que el milagro mayor sea la salida de este narcodictador y, como lo han dicho en otras ocasiones, que Venezuela por fin pueda celebrar su segunda independencia con la caída del socialismo del siglo XXI. Ellos, con la llegada del chavismo, financiaron, y así lo evidencian diferentes medios de comunicación importantes, los tuyos también, el socialismo del siglo XXI. Gustavo Petro, en México, en Bolivia, en Ecuador. Gracias, Fabián, por estar aquí. Palabras finales de Gracias Fabián a ti. para toda la comunidad venezolana y para todos los que ansiamos la libertad pronto, pronto de esa amada Venezuela que todos añoramos conocer.
Palabras finales de Fabián Di Costa. Bueno, a ti primero, sentimiento, Alberto, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor poder compartir con diferentes audiencias. Al pueblo de Venezuela y a todo el pueblo de Latinoamérica les digo que aquí tienen un servidor. El honor es para mí es siempre que ustedes nos escuchen, que nos puedan observar. Solamente una pequeña recomendación y es que siempre vayan a las fuentes oficiales de todo lo que escuchen en redes sociales. Siempre contrasten la información porque hoy lastimosamente hay mucho fake news y es importante estar concentrados en lo que es la información real. Sabemos que pronto Venezuela, Cuba, Nicaragua van a ser libres de estas dictaduras autoritarias. Sabemos que Colombia tiene que alinearse, igualmente Brasil, México. Y nada, un respeto para toda tu comunidad. Muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga. Se les quiere muchísimo y como siempre lo digo, nos vemos en la victoria. Así es, Fabián. Ya contigo vamos cerrando el programa, nuevamente agradeciéndoles a todos por un espacio más, por un tiempo más de ustedes. El tiempo de ustedes es valioso. Los invito el día de mañana a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, con el general de brigada José Antonio Rivero González. Y así vamos a ir siempre, como dice Fabián, como siempre dicen los medios importantes, trayéndoles la noticia siempre de la fuente confiable. Gracias a todos. Sentimiento Llanero se despide una vez más por, por esta locución y con un gran invitado como Fabián Di Costa, luchador y amante de la libertad. Fabián y a todos los presentes nos despedimos. Hasta una nueva oportunidad.